A continuación les presentamos una nota gastronómica sobre el cacao peruano, un producto nacional que cada vez es más reconocido a nivel mundial gracias a su calidad y diversidad. USIL TV fue invitado a conocer las diferentes variedades y aplicaciones de este insumo en la 5ª edición del Salón del Cacao y Chocolate. Veamos. J'ai déjà goûté en Europe des chocolats fabriqués à partir de fèves à l'idée de travailler ces fèves. Es una muy buena experiencia. Yo compro de varias cooperativas, compro de cooperativa en Tumbes, en Cusco, también en la región de San Martín. Estas son algunas de las opiniones que destacados maestros chocolateros internacionales tienen sobre el cacao peruano, un exclusivo producto cuya calidad es reconocida ampliamente en el mundo y cuya exportación va en crecimiento continuo. El Perú el año pasado, el 2013, participó en el concurso del Salón de Chocolate en Francia. Se logró el primer puesto con un cacao de Tumbes, de la región Tumbes. Entonces tenemos representación a nivel del mundo ya en nuestro cacao. Estamos apostando a desarrollar una estrategia de diferenciación por calidad. ¿Eso qué significa? De que nosotros definimos nuestra alta biodiversidad y el tener diferentes cacaos especiales como el cacao blanco de Piura, el cacao chuncho en el Cusco y otras variedades que se van posicionando por su calidad, diferenciando en sabor y aroma. Todo esto se recordó dentro del 5º Salón del Cacao y Chocolate, organizado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao, APP Cacao, evento que contó con la participación de 30 expositores que mostraron la diversidad del cacao según el lugar de origen y sus diferentes aplicaciones en chocolatería. Hay bastantes chocolateros internacionales que están aquí, ¿no? Este año hay 30 que vinieron y vienen justamente en Perú porque Perú está ahora reconocido por la calidad de su cacao. Es un cacao fino y de aroma, muchas veces el cacao es orgánico y tiene todavía muchas variedades que no se encontraron o que tal vez se encontraron pero que no se ha procesado bien todavía. De los que tienen más producción, hablamos de Ucayali, hablamos de San Martín, Junín, Huánuco, son las regiones que tienen más cacao. El cacao peruano se está posicionando poco a poco en el extranjero y actualmente los lugares a donde se exporta en mayor grado son Estados Unidos y la Unión Europea. Hay muchas maravillas por delante, ¿no? Con el cacao peruano. Esta 5ª edición del Salón del Cacao y Chocolate siente un precedente de lo que podría ser el boom del chocolate en el Perú. Con cámara de Fernando Vázquez, informó Humberto Carranza para USIL TV.